Un incendio destruyó mi casa y todo lo que tenía a mis 65 años. Cuando fui en busca de ayuda y refugio a casa de mi hijo, él me echó a gritos. «Sal de aquí, no tenemos espacio para ti». Desesperada, llamé a mi antiguo amor de juventud, a quien no veía desde hacía 47 años. Cuando apareció en la puerta del hostal barato donde yo estaba hospedada, dijo: «Finalmente has vuelto». Me di cuenta de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de continuar, comprueba si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Yo creía haber experimentado todos los tipos de sufrimiento que la vida podía ofrecer. Estaba equivocada. Todo comenzó un jueves que parecía igual a cualquier otro. Había planeado ir al supermercado después del almuerzo, pero decidí echarme una siesta primero. El calor era realmente sofocante, incluso dentro de casa con las ventanas abiertas. Debo haberme dormido profundamente, arrullada por el zumbido monótono del viejo ventilador de techo. Fue el ruido de cristales rompiéndose lo que me despertó. Por un momento, permanecí tumbada, confundida, intentando entender qué estaba pasando. El aire parecía extraño, denso, pesado. Cuando abrí los ojos, vi una niebla grisácea flotando en la habitación. Mi primer pensamiento fue que estaba soñando, pero entonces sentí el olor. Humo. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escaparse del pecho. Abrí la puerta del dormitorio y fui recibida por una ola de calor y humo que me hizo retroceder, tosiendo violentamente. El pasillo que llevaba al salón estaba tomado por llamas anaranjadas que lamían el papel pintado antiguo que nunca tuve el valor de cambiar porque Manuel lo había elegido. El pánico me dominó por unos segundos. Todo aquel entrenamiento como enfermera, todas las situaciones de emergencia que enfrenté en el hospital, y ahora estaba paralizada en mi propia habitación. Fue el pensamiento de los álbumes de fotos en la estantería del salón lo que me hizo reaccionar. Los recuerdos tangibles de toda mi vida, el matrimonio con Manuel Ortega, el nacimiento de Javier, las navidades en familia, la graduación de mi hijo. Me cubrí la cara con la funda de la almohada y corrí hacia el armario, cogiendo mi bolso donde guardaba documentos importantes. El calor era insoportable y ya podía oír el crujir de la madera, el sonido siniestro de la estructura de la casa empezando a ceder. Miré a mi alrededor frenéticamente, sabiendo que necesitaba elegir qué salvar. Tantas décadas de vida reducidas a segundos de una decisión imposible. Agarré el álbum de bodas y las fotos de Javier de niño que estaban en la mesita de noche. Tiré dentro del bolso el collar de perlas que Manuel me dio en nuestro 10º aniversario y su alianza, que yo guardaba en una cajita. Cuando intenté abrir el cajón para coger más recuerdos, oí un estruendo proveniente del salón. El techo se estaba derrumbando. Corrí hacia la ventana del dormitorio, la única ruta de escape posible. Por suerte, vivía en una casa baja y la caída no sería tan grande. Lancé el bolso primero y luego me forcé a pasar por el hueco estrecho, arañándome los brazos y rasgando mi ropa en el proceso. La caída fue dolorosa. Sentí una punzada aguda en el tobillo cuando toqué el suelo del patio, pero estaba viva. Cojeando, conseguí llegar hasta la puerta trasera y salir a la calle lateral. Los vecinos ya se aglomeraban, algunos con mangueras, intentando inútilmente contener las llamas que ahora devoraban el tejado entero. Alguien me abrazó, era doña Carmen, mi vecina desde hacía 30 años, mientras yo observaba impotente cómo mi vida entera era consumida por las llamas. Los bomberos llegaron en menos de 10 minutos, pero ya era demasiado tarde. «Sobrecarga eléctrica», explicó después el teniente. Probablemente fue el ventilador antiguo con la red sobrecargada por el calor. 4 horas después, donde antes estaba mi casa, quedaba solo una carcasa ennegrecida y humeante. 4 décadas de memorias reducidas a cenizas en menos de una hora. Pasé aquella noche en casa de doña Carmen, que insistió en que me quedara el tiempo que necesitase. Su marido, don José, me trajo una tila con algo para calmarme. Sentada en la cama de invitados, examiné los pocos tesoros que conseguí salvar. El álbum de bodas estaba chamuscado en los bordes, pero las fotos estaban intactas. Manuel me sonreía a través del tiempo, joven y lleno de vida, nada parecido al hombre debilitado que cuidé en sus últimos años. Fue allí, mirando aquellas fotos a la luz tenue de la lámpara prestada, que tomé la decisión de llamar a Javier. Mi hijo vivía en Madrid, a menos de 2 horas de distancia, con su pareja, Marta Torres.
Llevaban juntos 3 años, aunque yo solo la había visto 4 o 5 veces. Ella era guapa, educada, unos 15 años más joven que Javier y siempre me trató con una cortesía distante que nunca evolucionó a verdadero afecto. Cogí el móvil con las manos aún temblorosas. Era casi medianoche, pero una emergencia como esta justificaba la llamada tardía. Javier contestó al cuarto tono con la voz pastosa de quien ha sido despertado. ¿Mamá? ¿Ha pasado algo? Cuando le conté sobre el incendio, hubo un momento de silencio impactado. Después vinieron las preguntas preocupadas sobre heridas, sobre lo que se había perdido, sobre el seguro. Le dije que necesitaba un lugar para quedarme mientras resolvía la situación con la aseguradora, solo temporalmente. Claro, mamá, respondió tras una vacilación casi imperceptible. Ven mañana. Buscaremos una solución. Aquel pequeño intervalo antes de la respuesta debería haberme alertado, pero en ese momento, exhausta y en shock, solo sentí alivio. Mi hijo cuidaría de mí. A pesar de que nuestra relación se había enfriado los últimos años, especialmente tras la muerte de Manuel, él seguía siendo mi hijo, mi niño. No imaginaba que la verdadera devastación aún estaba por llegar y que sería mucho más dolorosa que perder una casa. Porque hay cosas peores que ver tus posesiones arder. Hay heridas que ni el tiempo consigue cicatrizar completamente. Y el rechazo de alguien a quien criaste, amaste y protegiste con cada fibra de tu ser es una de ellas. A la mañana siguiente, don José me llevó hasta la estación de autobuses. El tobillo aún me dolía, pero conseguí andar cojeando levemente. Mis posesiones se resumían ahora a una mochila prestada con 2 mudas de ropa donadas por doña Carmen, un poco ajustadas ya que ella era más pequeña que yo, el álbum de fotos chamuscado, los documentos que conseguí salvar y unos 100 euros en efectivo que tenía en el bolso. El viaje hasta Madrid fue borroso. Miraba por la ventana del autobús sin ver realmente el paisaje. Mi mente alternaba entre flashes vívidos del incendio y un vacío entumecedor. Una señora sentada a mi lado intentó darme conversación, pero pronto percibió mi estado y me dejó en paz, apretando gentilmente mi mano cuando bajó en su destino. Javier me esperaba en la estación, impecablemente vestido como siempre. Mi hijo siempre tuvo esa cualidad, una presentación inmaculada, como si estuviera posando para una foto en cualquier momento. Director general de una gran compañía de seguros, había alcanzado un éxito con el que Manuel y yo solo podíamos soñar. Mamá, dijo, abrazándome brevemente. Su perfume caro invadió mi nariz, contrastando con el olor a humo que parecía impregnado en mi piel a pesar de la larga ducha en casa de los vecinos. ¿Cómo estás? Entramos en su coche importado, un modelo que yo no sabría nombrar. Durante el trayecto, Javier mantuvo una conversación cuidadosamente superficial, hablando sobre el trabajo, sobre el tráfico de la M30, sobre cualquier cosa excepto el elefante en la habitación, mi situación desesperada. Su casa estaba en una urbanización exclusiva, moderna, elegante, con ese aire de residencia salida de una revista de decoración. Jardín impecable, puerta de entrada imponente, muebles que parecían nunca haber sido usados realmente. El tipo de casa donde tienes miedo de sentarte en el sofá. Marta Torres nos recibió en la puerta, vestida como si estuviera a punto de salir para un almuerzo de negocios, no para recibir a la madre de su novio que acababa de perderlo todo. Lucía, qué situación terrible, dijo, su voz modulada en un tono de simpatía estudiada. Javier me contó sobre el incendio. Hubo algo en su mirada, una evaluación rápida y fría de mi ropa prestada, de mi pelo mal peinado, que me hizo sentir aún más fuera de lugar. Yo estaba sucia, no literalmente, pero marcada por la desgracia, una mancha en la perfección de aquella casa. Es solo temporal, me apresuré a decir, intentando aliviar la tensión evidente. Solo hasta que resuelva las cosas con el seguro. Javier y Marta intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones silenciosas entre parejas que excluye a todos los demás en la sala. Ya había visto a Manuel y a mí hacer lo mismo innumerables veces, pero estar del otro lado era desconcertante. Vamos a hablar, dijo Javier, conduciéndome al salón. Me senté en el borde del sofá blanco, dolorosamente consciente de mi ropa arrugada del viaje y de mi tobillo hinchado. Marta notó mi incomodidad y su mirada de reprobación fue casi imperceptible. Casi. Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Javier, sentándose en el sillón frente a mí. No a mi lado en el sofá, donde podría poner el brazo alrededor de su madre en crisis, sino frente a mí, como si estuviéramos en una entrevista de trabajo. Bueno,
El perito de la aseguradora dijo que tardará unas semanas en procesar todo. Tal vez un mes, expliqué. Yo esperaba poder quedarme aquí hasta entonces, solo hasta encontrar un pequeño piso o algo así. El silencio que siguió duró más de lo que debería. Vi la cara de Marta cambiar, vi su mandíbula contraerse levemente. Ella se inclinó y puso la mano en el brazo de Javier, un gesto que parecía de apoyo, pero tenía algo de posesivo. Mamá, comenzó Javier, y supe por su tono que lo que vendría a continuación me rompería el corazón. La cuestión es que Marta y yo hemos estado hablando y realmente valoramos nuestra privacidad aquí. Trabajamos muchas horas y este es nuestro santuario, ¿entiendes? Parpadeé confundida. Yo no os molestaría. Me quedaría en mi rincón, ayudaría en la cocina, en la limpieza, no daría ningún trabajo. Marta se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. No se trata de trabajo, Lucía, es sobre el espacio. Esta casa es nuestro primer hogar juntos y aún estamos encontrando nuestro ritmo como pareja. Yo soy su madre, dije, las palabras saliendo más ásperas de lo que pretendía. Claro que lo eres, respondió Marta suavemente. Y es exactamente por eso que pensamos que estarías más cómoda en otro lugar, en algún sitio donde puedas tener tu independencia mientras te reconstruyes. Miré a Javier, esperando que la contradijera, que recordara que yo era la mujer que se quedó despierta con él durante cada fiebre, que trabajó turnos dobles para pagar sus libros de la universidad, que sostuvo su mano durante su divorcio hacía 7 años. En vez de eso, él asintió. Marta tiene razón, mamá. Creemos que serías más feliz con tu propio espacio. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Sentí mi pecho apretarse como si alguien estuviera aplastando mis pulmones. ¿Más feliz, Javier? Lo perdí todo ayer. ¿Todo? ¿Y crees que sería más feliz sola en alguna habitación de hotel que aquí con mi familia? No necesita ser un hotel, dijo Marta rápidamente. Hay algunos apartahoteles muy buenos cerca del centro comercial, muy limpios, muy seguros y tienen pequeñas cocinas para que puedas cocinar para ti misma. La miré fijamente, esta mujer que estaba en la vida de mi hijo hacía 3 años, diciéndome dónde debía vivir después de perder mi casa. ¿Y cómo exactamente voy a pagar por este adorable apartamento? El dinero del seguro no llegará hasta dentro de semanas. Javier se movió incómodamente. Yo podría ayudar con eso. Un par de miles de euros para que empieces. Un par de miles. Como si yo fuera alguna pariente lejana que él apenas conocía. No, dije. Mi voz casi un susurro. Yo cambié tus pañales, caminé contigo cuando tenías cólicos, te enseñé a andar en bicicleta y te ayudé con tus deberes. Te abracé cuando lloraste porque aquella chica te rompió el corazón en el instituto. Su rostro se contorsionó ligeramente, pero Marta apretó su brazo con más fuerza. Nadie está cuestionando tu historia, dijo ella. Solo creemos que todos estaríamos más cómodos con algunos límites. ¿Límites? Había oído esa palabra del terapeuta que Javier consultó tras su divorcio. Todo era sobre límites. Me estáis echando, afirmé categóricamente. No te estamos echando, protestó Javier. Solo decimos que tal vez este arreglo no funcionaría para nadie. ¿De quién fue la idea?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Podía verlo por la manera en que Marta se recostó ligeramente satisfecha, como si hubiera ganado algo. Lo discutimos juntos, dijo Javier, pero no me miraba a los ojos. Me levanté lentamente, mis rodillas crujiendo de una manera que me recordó que tenía 65 años y estaba sola en el mundo. Entiendo. Mamá, no te pongas así. Estamos intentando hacer lo que es mejor para todos. Lo que es mejor para todos, repetí las palabras como si estuvieran en un idioma extranjero. Lo que sería mejor para todos, Javier, es si tu madre no tuviera que dormir en un banco del parque esta noche. El rostro perfectamente maquillado de Marta adoptó una expresión de preocupación. No necesitas dormir en un banco. Como dije, hay opciones. Miré alrededor del salón, inmaculado una vez más. A las fotos de familia que incluían a Javier y Marta, pero ninguna mía. A los muebles caros en los que nadie tenía permiso para vivir realmente. Tienes razón, dije finalmente. Siempre hay opciones. Salí de aquella casa perfecta y me senté en la parada de autobús durante casi 1 hora, incapaz de decidir a dónde ir.
A través de la ventana delantera podía ver a Javier y Marta conversando, probablemente sobre lo difícil que yo estaba siendo, cuánto drama estaba trayendo a sus vidas pacíficas. La ironía no se me escapó. Había pasado años después de que Manuel muriera diciéndome a mí misma que era fuerte, independiente, que no necesitaba a nadie. Ahora, cuando realmente necesitaba ayuda. Descubrí que la independencia es un lujo que solo se puede tener cuando tienes opciones. Con mis escasos euros, conseguí pagar 3 noches por adelantado en un hostal modesto en el centro de la ciudad. La habitación era pequeña, con un vago olor a humedad y vistas a la pared del edificio vecino, pero estaba limpia y tenía agua caliente. Me senté en la cama individual, mirando la pared desconchada, intentando procesar la última vez que me sentí tan completamente sola. Fue en aquel momento de absoluto desamparo cuando recordé la tarjeta. Una tarjeta de visita amarillenta por el tiempo que llevaba en la cartera casi medio siglo, suave de tanto ser mañoseada. Una tarjeta que nunca pensé que realmente usaría, de un chico al que amé cuando el mundo era joven y todo parecía posible. Miguel Velasco, el chico que prometió volver a por mí un día antes de que la vida interviniese y ese día nunca llegase. Cogí mi cartera gastada y busqué en el compartimento secreto donde guardaba recuerdos especiales. La tarjeta estaba allí, los bordes gastados, la tinta azul desvanecida pero aún legible. Debajo del nombre, un número de teléfono con un prefijo antiguo, y en el reverso, con mi propia caligrafía juvenil, para siempre tuya, L. Yo había escrito esas palabras cuando tenía 18 años, creyendo con la certeza absoluta de la juventud que Miguel Velasco sería el gran amor de mi vida. Él tenía 19, con pelo oscuro que caía sobre la frente y ojos color café, profundos, cálidos, reconfortantes. Trabajaba en la tienda de materiales de construcción de su padre después de la escuela y soñaba con cosas más grandes, con construir algo que importase. Salimos durante casi un año, lo que a los 18 parecía una eternidad. Él solía llevarme al mirador de la ciudad, donde nos sentábamos en el capó de su coche viejo, era 1972, y conversábamos sobre nuestros planes. Voy a tener mi propia empresa de construcción, decía. Algo grande, algo que cambie la cara de las ciudades, algo que me haga lo suficientemente rico para darte todo lo que mereces. Voy a volver a por ti, Lucía, me prometió la noche anterior a su partida para la universidad en Barcelona. Voy a hacer algo de mí mismo y entonces volveré y me casaré contigo. Pero las promesas de juventud tienen el hábito de disiparse cuando la vida real asume el control. Él escribió cartas al principio, cartas largas y apasionadas, llenas de sueños y planes. Yo respondía, contando sobre mi curso de enfermería, sobre mis prácticas en el hospital, sobre cómo le esperaba, conforme había prometido. Entonces, las cartas fueron haciéndose más cortas, menos frecuentes. Cuando conocí a Manuel 6 meses después, en una fiesta, Miguel parecía un sueño bonito que yo había tenido una vez. Demasiado bueno para ser real. Manuel Ortega era estable, fiable, ya con 26 años y un empleo seguro en el banco. Él no me prometió el mundo, pero me prometió una casa, una familia, seguridad. Cuando me pidió matrimonio tras 5 meses de noviazgo, dije sí. Puse la tarjeta de visita de Miguel en el bolsillo de mi vestido de novia, un talismán secreto que no conseguía forzarme a tirar. Ahora, 47 años después, sentada en una habitación de hostal barato en Madrid, me preguntaba qué habría pasado con aquel chico soñador de ojos color café. Le había seguido la pista esporádicamente a lo largo de los años, como se hace con los primeros amores. A través de amigos en común, oí que había cumplido sus promesas, fundando una empresa de construcción que se volvió algo grande. La última vez que oí hablar de él, tal vez hacía 10 años, fue que su empresa se había expandido más allá de Barcelona, con proyectos en varias ciudades. Velasco Construcciones, construyendo centros comerciales, urbanizaciones residenciales, edificios de oficinas. El chico de la tienda de materiales se había convertido en el tipo de hombre que usaba trajes caros y tomaba decisiones que afectaban a cientos de personas. ¿Qué querría aquel hombre con una viuda de 65 años, hospedada en un hostal barato tras perderlo todo en un incendio? La parte racional de mi cerebro decía que era ridículo, patético incluso. No se llama a alguien después de 47 años porque tu vida se desmoronó. No se busca al novio adolescente cuando eres vieja, estás desesperada y sin tener a dónde ir. Pero el pensamiento racional es un lujo cuando estás contando el dinero en el bolso e intentando decidir si pagas una noche más de hotel o comes decentemente ese día. A la tercera mañana, no aguantaba más.
Mis espaldas dolían de la cama incómoda. El tobillo aún latía y había gastado casi todo mi dinero en comida y en la estancia. Me senté en la pequeña mesa del desayuno del hostal, mirando la tarjeta, mis manos temblando más que solo por el frío de la mañana. ¿Qué le diría? Hola, Miguel, ¿te acuerdas de mí? Estoy sin hogar ahora. ¿Puedes ayudarme? El número en la tarjeta probablemente estaba desactivado. O sonaría para alguna secretaria que me informaría educadamente que el señor Velasco era demasiado importante para aceptar llamadas de mujeres aleatorias que afirmaban conocerlo del instituto. Pero, ¿y si no? ¿Y si él contestaba? Mi corazón latía fuerte mientras marcaba el número, cada dígito pareciendo un paso fuera de un precipicio. Sonó una vez. 2 veces. Velasco Construcciones, Miguel al habla. La voz era más grave ahora, marcada por el tiempo y la responsabilidad, pero inconfundiblemente la suya. Después de 47 años, reconocería aquella voz en cualquier lugar. Casi colgué, casi apreté el botón de finalizar llamada y desistí de encontrar cualquier solución. Pero algo en su tono, algún calor que parecía atravesar el teléfono y envolverme como una manta, me hizo hablar. Miguel, soy Lucía. Lucía Ortega. Silencio largo, lo suficiente para que yo pensase que tal vez la llamada se había cortado, o tal vez él había colgado, o tal vez no tenía idea de quién era yo. ¿Lucía? Solo mi nombre, hablado como una plegaria o con asombro, como si él no pudiese creerlo. Siento mucho llamar así, me apresuré, las palabras atropellándose en mi desesperación por explicar antes de que él pudiese colgar. Sé que hace mucho tiempo y probablemente no debería estar llamando, pero no sabía a quién más. ¿Dónde estás? Me interrumpió, su voz nítida con preocupación. Estoy en Madrid, bueno, en un hostal, y sé que esto parece una locura, pero mi casa fue destruida en un incendio hace 3 días y mi hijo, él no quiere que me quede con él y yo no tengo a dónde ir. Las palabras salieron en un torrente, cada una más difícil de decir que la anterior. Admitir que tu propio hijo te ha rechazado era como admitir que has fallado en la parte más fundamental de ser humano. Dame la dirección, dijo Miguel, su voz ahora totalmente profesional. Voy a buscarte. No necesitas hacer eso. Yo solo, no sé por qué llamé. Creo que solo necesitaba oír una voz amigable. Lucía, su tono no permitía discusión. Dime dónde estás. Ya estoy yendo hacia mi coche. Por el teléfono podía oír el sonido de una puerta cerrándose, un motor encendiéndose. Él estaba realmente viniendo. Este hombre con quien yo no hablaba hacía 47 años estaba abandonando cualquier negocio importante que estuviese conduciendo para rescatarme. De un hostal barato en Madrid. Le di la dirección. Mi voz apenas un susurro. Miguel, parezco. No soy la chica que tú recuerdas. Yo tampoco lo soy, dijo él, y pude oír la sonrisa en su voz. Pero he estado esperando 47 años por esta llamada. Pasé las 2 horas siguientes en un estado de nerviosismo que no sentía desde la adolescencia. Me di una ducha larga, usando todos los minúsculos frascos de champú y gel del hotel. Me puse la mejor de las ropas prestadas, una falda azul marino y una blusa blanca simple que milagrosamente no estaban muy arrugadas. Me peiné el pelo gris, lamentando no tener nada de maquillaje para disimular las ojeras profundas que las noches mal dormidas habían dejado. En el espejo empañado del baño, vi a una mujer de 65 años con líneas de expresión profundas alrededor de los ojos y de la boca, cuello flácido, cabellos que hace mucho perdieron el color castaño vibrante de la juventud. ¿Qué vería Miguel cuando me encontrase? Ciertamente no a la chica de 18 años de la que se enamoró casi medio siglo atrás. Me senté en el borde de la cama, observando los minutos pasar en el reloj digital de la mesilla. 10 minutos, 20, 1 hora. Mi estómago se contraía con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Y si él hubiese cambiado de idea? ¿Y si llegase, me viese y decidiese que este no era el reencuentro romántico que tal vez hubiese imaginado? A las 11:45, el teléfono de la habitación sonó. La recepcionista informó que había un señor esperándome en el vestíbulo. Mis manos temblaban tanto que casi dejé caer el teléfono al colgarlo. Cogí mi bolso y la pequeña mochila con mis pocas pertenencias. Di una última mirada a la habitación, como si me estuviese despidiendo de un amigo que me abrigó en los momentos más difíciles. Bajé las escaleras. El ascensor estaba estropeado,
sintiendo cada escalón en el tobillo aún dolorido. Cuando entré en el modesto vestíbulo, lo vi inmediatamente. Incluso de espaldas, reconocería aquella postura. Él estaba mirando por la ventana que daba a la calle, las manos en los bolsillos de unos vaqueros oscuros. Su pelo, antes negro como la noche, ahora era completamente blanco, cortado corto y elegante. La espalda, más ancha de lo que recordaba, cubierta por un suéter gris que parecía suave y caro. «Miguel», llamé. Mi voz casi fallando. Él se giró y, por un momento, el tiempo simplemente se detuvo. Aquellos ojos, los mismos ojos color café que habían poblado mis sueños por décadas, se fijaron en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Su rostro había cambiado, claro. Líneas profundas marcaban la frente y las comisuras de los ojos. La mandíbula, antes tan definida, ahora estaba ligeramente más suave. Pero la sonrisa, aquella sonrisa que tenía el poder de iluminar todo su rostro, era exactamente como yo recordaba. «Lucía», dijo él, y la manera como pronunció mi nombre hizo que mi corazón saltara como si tuviese nuevamente 18 años. Nos quedamos allí a pocos pasos de distancia, simplemente mirándonos. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Segundos? ¿Minutos? No sabría decirlo. Fue él quien rompió el silencio, dando 2 pasos en mi dirección. «Estás guapa», dijo simplemente, y empecé a llorar. Allí mismo en el vestíbulo de aquel hostal, con la recepcionista observándonos curiosamente, me derrumbé completamente. 47 años de lágrimas reprimidas, 3 días durmiendo en un lugar extraño, una vida entera sintiéndome insuficiente. Todo salió a la superficie en sollozos feos y jadeantes que no conseguía controlar. Él no dijo nada más. No intentó silenciarme o decir que todo estaría bien. Simplemente me envolvió en sus brazos mientras yo lloraba contra su pecho. Olía a colonia cara y ropa limpia, a éxito y estabilidad, a todo lo que yo había perdido y a todo lo que nunca tuve. Su suéter era suave contra mi mejilla y sus brazos eran fuertes alrededor de mis hombros temblorosos. «Lo siento», jadeé contra su pecho. «Lo siento, Miguel. No debería haber llamado. No debería haberte arrastrado a este lío». Él murmuró, su mano acariciando mi espalda. «Deberías haber llamado hace años». Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me aparté para mirarlo, avergonzada por la mancha húmeda que dejé en su suéter caro. «Debo parecer un desastre». Él extendió la mano y secó una lágrima de mi mejilla. Su toque suave como una brisa. «Pareces alguien que pasó por el infierno y sobrevivió». «Eso no es un desastre, Lucía, eso es fuerza». Me reí, pero salió trémulo y amargo. «¿Fuerza? Tengo 65 años. Estoy en un hostal barato porque mi propio hijo no me quiere. Eso no es fuerza, es patético». Su mandíbula se tensó y, por un momento, vi un destello de la rabia que él estaba intentando esconder. «Tu hijo es un idiota. No lo conoces. No necesito conocerlo. Te conozco a ti». Hizo una pausa, sus manos aún descansando suavemente en mis hombros. «O al menos te conocía. Y la Lucía Ortega que yo conocía nunca rechazaría a alguien necesitado, especialmente no de la familia». La manera en que lo dijo, como si mi esencia fuera algo precioso que había guardado por todos estos años, hizo que me doliera el pecho de nostalgia por la chica que yo solía ser. «Eso fue hace mucho tiempo», dije. «No soy más aquella chica». «Tal vez no», coincidió él. «Pero me gustaría conocer a la mujer en la que se convirtió». Él cogió mi pequeña mochila, insistiendo en cargar aquel peso insignificante como si fuese una responsabilidad importante. Mientras salíamos del hostal, pregunté a dónde íbamos. «A casa», dijo simplemente. Su coche era un Mercedes negro, discreto pero obviamente caro. El tipo de coche que habla de éxito sin necesitar gritar. Abrió la puerta para mí, un gesto de caballerosidad que parecía pertenecer a otra era. Cuando se sentó al volante, me miró por un largo momento. «Aún no consigo creer que llamaste. Aún no consigo creer que estás aquí». «Yo tampoco», confesé. «Parece un sueño o una pesadilla, dependiendo de cómo se mire». El viaje nos llevó a una zona residencial a las afueras de Madrid, tal vez Pozuelo o La Finca. Durante el trayecto, conversamos sobre cosas superficiales. El tiempo, los cambios en las ciudades a lo largo de los años,
pequeñas memorias compartidas de nuestra juventud. Evitamos cuidadosamente los asuntos más profundos. El incendio, mi hijo, los 47 años que pasamos separados. Había tiempo para eso después. Cuando finalmente llegamos a su propiedad, me quedé sin palabras. Una puerta de hierro forjado se abrió para revelar un camino privado que serpenteaba por jardines paisajísticos hasta una casa que parecía salida de una película. No era ostentosa o llamativa. Era elegante de la manera que el dinero verdadero es elegante, discreta, sólida, construida para durar. Piedra y madera con ventanales altos que captaban la luz de la tarde y un porche que invitaba a sentarse y quedarse un tiempo. Miguel, susurré, mirando este monumento a todo lo que él había realizado. Esto es increíble. Él aparcó el coche, pero no salió inmediatamente. En vez de eso, se quedó sentado, mirando la casa, como si la estuviese viendo a través de mis ojos. Es demasiado grande, dijo tranquilamente. Siempre lo fue. La construí pensando que la llenaría un día, pero... Se encogió de hombros. Un gesto tan familiar que hizo que me doliera el corazón. Algunos sueños no se realizan como planeamos. ¿Nunca te casaste? La pregunta escapó antes de que pudiese contenerla. Él se giró para mirarme, su expresión indescifrable. Estuve cerca algunas veces, pero siempre faltaba algo. Faltabas tú, dijo simplemente, como si fuese la cosa más obvia del mundo. La palabra flotó entre nosotros en el coche silencioso, cargada con 47 años de y sí. Y podría haber sido. Quise preguntar qué quería decir. Quise entender cómo yo podría haber faltado en una vida de la cual nunca formé parte. Pero antes de que pudiese encontrar las palabras, él estaba saliendo del coche, dando la vuelta para abrir mi puerta. La casa era aún más impresionante por dentro. Suelos de madera que brillaban como miel, techos altos, muebles que parecían pertenecer a revistas de arquitectura, pero no parecía fría o un museo. Había libros por todas partes, sillones cómodos cerca de las ventanas, fotografías esparcidas en mesas auxiliares. Parecía un hogar donde alguien realmente vivía, no solo un escaparate para el éxito. ¿Tienes hambre?, preguntó Miguel, llevándome a una cocina que era más grande que mi salón entero. Estaba a punto de preparar el almuerzo cuando llamaste. Me di cuenta de que estaba hambrienta. El desayuno del hostal parecía haber sido hace una semana y mi estómago dolía de vacío y nerviosismo. No quiero dar trabajo, comencé. Pero él me interrumpió con una mirada. Lucía, para. Tú no eres trabajo. Tú eres. Hizo una pausa, buscando palabras. Tú eres la respuesta a una pregunta que vengo haciéndome hace 47 años. Mientras él cocinaba, y él realmente sabía cocinar, moviéndose por aquella cocina enorme con la facilidad de alguien que aprendió a cuidar de sí mismo, estudié las fotografías esparcidas por la sala. Miguel en ceremonias de inauguración, cortando cintas, estrechando manos de personas importantes. Miguel con varias mujeres en galas benéficas y cenas de negocios, siempre sonriendo, pero nunca pareciendo completamente realizado. Cuéntame tu vida, dijo él, poniendo un plato de risotto perfectamente preparado frente a mí. Cuéntame sobre Manuel, sobre tu hijo, sobre todo lo que me perdí. Y le conté. Durante un almuerzo que sabía a paraíso después de días de comida barata, hablé sobre mi matrimonio con Manuel Ortega. Manuel, estable y cómodo, que me dio seguridad y compañía, sino pasión. Sobre Javier, el bebé que deseé tan desesperadamente y amé tan ferozmente, que creció para ser un extraño que valoraba la comodidad de su novia por encima de las necesidades de su madre. Le conté sobre los años de ser una buena esposa, una buena madre, una buena viuda, sobre el incendio que se llevó todo lo que yo poseía y el hijo que se llevó todo lo que me quedaba. Miguel escuchó sin interrumpir, sus ojos color café nunca dejando mi rostro. Cuando terminé, él se quedó en silencio por un largo momento. Lo siento, dijo finalmente. Siento mucho lo de Manuel, lo de tu casa, lo de tu hijo, pero no siento que me hayas llamado. ¿Por qué? La pregunta salió más pequeña de lo que pretendía. Él extendió la mano en la mesa y cogió la mía, aún fuerte, aún gentil, aún capaz de hacer mi corazón acelerar después de todos estos años. Porque nunca dejé de amarte, dijo tranquilamente. Porque cada negocio que hice, cada éxito que alcancé, cada euro que gané, era todo para que yo pudiese ser digno de ti cuando volvieras a mí. Lucía,
Sé que esto suena a locura. Sé que 47 años es mucho tiempo y somos personas diferentes ahora. Pero cuando oí tu voz en aquel teléfono hoy, fue como si la pieza que faltaba de mi vida finalmente encajase en su lugar. Miré nuestras manos unidas, la suya bronceada y bien cuidada, la mía marcada por el trabajo y mostrando cada día de mis 65 años. No soy la chica que tú recuerdas. No, coincidió él. Eres mejor. Eres real. Has vivido y amado y perdido y sobrevivido. Aquella chica de 18 años era guapa, pero era solo potencial. Tú eres la mujer en la que ese potencial se convirtió. Las palabras se acomodaron alrededor de mi corazón como una manta caliente, curando heridas que ni sabía que aún cargaba. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, me sentí vista. No como la madre de alguien o la esposa de alguien o la carga de alguien, sino como yo misma. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Miguel sonrió. Aquel mismo radiante que me hizo enamorarme de él cuando el mundo era joven. Ahora descubrimos cómo será el resto de nuestras vidas. Juntos, si tú me quieres. Los días siguientes pasaron en un borrón. Miguel me instaló en la habitación de invitados más bonita que jamás vi. Una suite espaciosa con una cama king size, un baño de mármol con hidromasaje y un balcón privado con vistas a los jardines. Insistió en que me quedara el tiempo que quisiera, sin presión, sin expectativas. Mi casa es tu casa, decía siempre. Y lo fue, de cierta forma. Al principio, anduve de puntillas por la casa con miedo de tocar cualquier cosa o dejar mucha evidencia de mi presencia. Pero Miguel fue paciente de la manera que los hombres de éxito aprenden a ser. Y gradualmente empecé a relajarme. Él tenía una empleada del hogar, Teresa, que venía 3 veces por semana, pero en los otros días me encontraba cocinando para él. Empezó con cosas pequeñas, haciendo café por la mañana, preparando un almuerzo sencillo. Pero Miguel apreciaba todo con el entusiasmo de alguien que había comido en restaurantes caros durante décadas. Esto es increíble, dijo una noche, saboreando el estofado que yo había hecho usando la receta de mi madre. No comía una comida casera como esta hace años. No es nada sofisticado, protesté. Pero por dentro yo brillaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había apreciado mi cocina? Javier solía quejarse de que yo hacía los mismos 5 platos repetidamente. Marta una vez sugirió que yo experimentase sabores más contemporáneos para las cenas de familia. Miguel negó con la cabeza. Es perfecto. Tú eres perfecta. Esa palabra, perfecta, debería haberme dejado incómoda. Yo tenía 65 años con raíces grises apareciendo y líneas de expresión que se habían transformado en arrugas permanentes. Mis manos estaban manchadas por la edad, mi cuerpo blando en lugares que solían ser firmes. Yo era todo menos perfecta. Pero cuando Miguel me miraba, yo me veía reflejada en sus ojos como alguien guapa, alguien digna de amor y atención y cuidados gentiles. Caímos en rutinas que parecían tan naturales como respirar. Desayuno juntos en el porche trasero, donde Miguel leía informes de negocios y yo observaba los pájaros en el jardín. Paseos por la tarde alrededor de la propiedad, donde él me mostraba los jardines que él mismo había diseñado, y el invernadero donde cultivaba orquídeas como hobby. Las noches eran para conversar. Teníamos 47 años para recuperar el tiempo perdido y lo hacíamos lentamente, cuidadosamente, como arqueólogos examinando artefactos preciosos. Le conté sobre los años difíciles después de que Manuel murió, cuando trabajé en un hospital privado para sobrevivir, sobre la soledad de la viudez, la manera como la gente te trata como la mitad de una persona cuando tu marido se va. Él me contó sobre sus negocios, cómo había crecido de una pequeña empresa de reformas a un imperio del desarrollo inmobiliario con proyectos en toda España, sobre las mujeres con quien salió a lo largo de los años, mujeres inteligentes y realizadas que parecían perfectas a su lado en galas benéficas, pero que nunca lo hacían sentir completo. Hubo una mujer, dijo una noche, mientras estábamos sentados cerca de su chimenea, la lluvia golpeando contra las ventanas. Vanessa. Era arquitecta, brillante, guapa. Todos decían que éramos perfectos el uno para el otro. Sentí una punzada de celos que me sorprendió con su intensidad. ¿Qué pasó? Le pedí matrimonio, dijo tranquilamente, en Nochevieja, hace 5 años. Gran producción, restaurante con vistas a la ciudad, anillo de diamantes, todo lo que ella había dicho que quería. Y ella dijo sí. Planeamos la boda para el próximo año nuevo.
Pero a medida que la fecha se acercaba, yo continuaba teniendo esa sensación de que algo estaba mal. No con ella. Ella era todo lo que cualquiera podría querer en una esposa. Pero conmigo. Hizo una pausa mirando al fuego. La noche anterior a la boda, la cancelé. Miguel, no. ¿Qué le dijiste? ¿La verdad? Él me miró entonces, sus ojos serios. Que yo aún estaba enamorado de una chica que conocí hacía 47 años. Y no sería justo casarme con ella mientras mi corazón pertenecía a otra persona. Las palabras me golpearon. ¿Cancelaste tu boda por mi causa? ¿Por el recuerdo de mí? ¿Por la posibilidad de que un día, de alguna forma, yo pudiese necesitarte y tú estarías aquí esperando? Lo miré fijamente, a este hombre exitoso y guapo que podría haber tenido a cualquier persona, e intenté procesar lo que él me estaba diciendo. Eso es una locura, dije. Lo es. Él se inclinó hacia adelante, cogiendo mis manos en las suyas. Es más loco que tú manteniendo mi tarjeta de visita en tu cartera por 47 años. Él tenía razón. Claro, éramos ambos locos, ambos viviendo con fantasmas de lo que podría haber sido. Pero de alguna forma, contra todas las probabilidades, nuestra marca particular de locura nos trajo de vuelta juntos. 3 semanas tras mi llegada, Javier llamó. Yo estaba en la cocina de Miguel preparando la cena y tarareando para mí misma. De verdad, tarareando, algo que no hacía hace años, cuando mi teléfono sonó. El nombre de Javier en la pantalla hizo que mi estómago se contrajera con la ansiedad familiar. Hola, hijo, dije, intentando mantener mi voz neutral. Mamá, su tono era extraño, cuidadosamente controlado. He estado intentando llamarte. Tu teléfono salta al buzón de voz. Eso era verdad. Yo estaba filtrando mis llamadas, no estaba lista para lidiar con cualquier culpa u obligación que Javier pudiese intentar imponerme. He estado ocupada. ¿Ocupada haciendo el qué? El hostal dijo que te fuiste hace semanas. ¿Dónde estás viviendo? Miré alrededor de la bonita cocina de Miguel, a las flores frescas que le había traído a casa aquella mañana, a las copas de vino caras en la encimera. Me estoy quedando con un amigo. ¿Qué amigo, mamá? Tú no tienes amigos con dinero. Su suposición me ofendió, en parte porque había sido verdad por tanto tiempo después de que Manuel murió. Yo había dejado que la mayoría de mis amistades desaparecieran, demasiado cansada y demasiado orgullosa para mantener relaciones cuando no tenía nada que ofrecer a cambio. Te sorprenderías, dije fríamente. Hubo una pausa y pude prácticamente oírlo procesando esa información. Mamá, creo que necesitamos hablar. Marta y yo hemos estado discutiendo la situación y creemos que tal vez fuimos muy precipitados. Tal vez podrías quedarte en nuestra habitación de invitados por un tiempo. Solo hasta que te restablezcas. La oferta que habría significado todo para mí hace un mes, ahora parecía vacía, insultante incluso. ¿Qué te hizo cambiar de idea? Otra pausa. Nos dimos cuenta de que podríamos haber estado muy enfocados en nuestras propias necesidades. La familia debe estar unida. Lo que él quería decir, me di cuenta, era que probablemente había oído a través de la red de cotilleos del barrio que su madre no estaba más hospedada en un hostal barato. Alguien debió mencionar haberla visto con un hombre bien vestido en un coche caro. Javier tenía curiosidad y la curiosidad lo había vuelto generoso. Eso es muy amable de tu parte, dije. Pero estoy perfectamente feliz donde estoy. Mamá, no puedes simplemente mudarte con algún extraño, no es seguro. ¿Qué sabes sobre esa persona? Sé que él nunca me hizo sentir como una carga, dije tranquilamente. Sé que él valora mi compañía y aprecia mi cocina y me dice que soy guapa todos los días. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que él podría haber colgado. ¿Eso es algún tipo de relación?, preguntó Javier finalmente, su voz tensa con algo que no conseguía identificar. ¿Desaprobación? ¿Vergüenza? No creo que eso sea asunto tuyo, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi franqueza. Claro que es asunto mío. Eres mi madre. Estoy preocupado de que se estén aprovechando de ti. ¿Cómo te aprovechaste tú de mí? Las palabras salieron antes de que pudiese contenerlas, afiladas y amargas. Mamá, eso no es justo, ¿no? Tú me rechazaste cuando yo más necesité ayuda.
Tú elegiste la comodidad de tu novia en vez de la seguridad de tu madre. Y ahora que tú crees que yo puedo haber encontrado la felicidad en otro lugar, de repente estás preocupado por mi bienestar. Yo podía oír la voz de Marta al fondo, pero no conseguía distinguir las palabras. Mira, dijo Javier, su tono cambiando a la voz razonable y paciente que él usaba cuando creía que yo estaba siendo difícil. ¿Por qué no traes a tu amigo a cenar el domingo? Nos gustaría conocerlo. No, Javier, tú no tienes el derecho de aprobar o desaprobar mis elecciones. Tú perdiste ese derecho cuando me echaste. Nosotros no te echamos. Nosotros solo pensamos. Vosotros pensasteis en vosotros mismos, así como estáis haciendo ahora. Respiré hondo, sintiéndome más fuerte que en años. Estoy feliz, Javier. Verdaderamente feliz, por primera vez en más tiempo del que puedo recordar. Si tú quieres formar parte de mi vida, eres bienvenido a intentarlo, pero no tienes más el derecho de dictar los términos. Colgué antes de que él pudiese responder, mis manos temblando ligeramente con la adrenalina de finalmente decir lo que debería haber dicho semanas atrás. Miguel me encontró algunos minutos después, parada en la ventana de la cocina y mirando sus jardines sin realmente verlos. ¿Está todo bien?, preguntó él, envolviéndome en sus brazos por detrás. Me recosté contra su pecho, dejando su calor alejar el frío de lidiar con Javier. Mi hijo llamó. Él quiere conocerte. Bien, dijo Miguel, presionando un beso en la cima de mi cabeza. Estaba ansioso por conocerlo. Me giré en sus brazos, estudiando su rostro. ¿No estás preocupado por lo que él va a pensar? ¿Lo que él va a decir? Miguel sonrió, aquella sonrisa confiada que me hizo enamorarme de él por primera vez. Lucía, he estado esperando 47 años para que tú volvieras a casa conmigo. No voy a dejar que nadie, ni incluso tu hijo, te haga dudar de que perteneces aquí. Mientras estaba en sus brazos en aquella bonita cocina, me di cuenta de que él tenía razón. Yo pertenecía allí, no por causa de su dinero o de su bonita casa o de su éxito, sino por causa de la manera como él me miraba, como si yo fuese la respuesta a cada oración que él ya había susurrado. Por primera vez desde el incendio, sentí que estaba exactamente donde debía estar. En las semanas siguientes, Javier comenzó a llamar regularmente, algo que no hacía hace años. Él preguntaba sobre mi salud, mi felicidad, cómo me estaba adaptando a la vida con Miguel. Pero de alguna forma la conversación acababa volviendo a los negocios de Miguel, las inversiones de Miguel, los planes de Miguel para el futuro. La peor parte era asistir a su intento de encantar a Miguel durante nuestras cenas ocasionales juntos. Javier había heredado el talento natural para las ventas de su padre y lo usaba como un arma, contando a Miguel historias diseñadas para mostrar qué tipo de hijo devoto él era, cuanto siempre había apreciado todo lo que yo había hecho por él. Eran mentiras, claro, una historia revisada para posicionarse como el hijo amoroso que merecía beneficiarse de la buena fortuna de la madre. Miguel veía a través de eso inmediatamente, pero era demasiado educado para decir algo directamente. En vez de eso, él apretaba mi mano debajo de la mesa durante las actuaciones de Javier. Un recordatorio silencioso de que él entendía exactamente lo que estaba pasando. Marta Torres, mientras tanto, aparentemente decidió que si no podía vencerme, se uniría a mí. Ella comenzó a enviar pequeños regalos, velas caras, chocolates gourmet, un pañuelo de seda que probablemente costó más de lo que yo solía gastar en ropa en un año. Cada regalo venía con una tarjeta expresando lo feliz que estaba por haber encontrado el amor nuevamente. Cómo esperaba que pudiésemos empezar de nuevo. Ella está intentando comprar el camino de vuelta a tu gracia, observó Miguel una noche, mientras yo desempaquetaba otra ofrenda de paz. Lo sé, dije, dejando de lado la manta de cachemir que ella había enviado. La cuestión es, ¿qué cree ella que está comprando? Lo descubrimos 3 meses después. Javier llamó una noche mientras Miguel estaba en una reunión de negocios. Su voz tensa, con preocupación forzada. Mamá, necesito preguntarte algo y espero que no te ofendas. Mi estómago se contrajo. ¿Qué es? Tú y Miguel habéis discutido qué pasa con los bienes del cuando, bueno, en el futuro. Ahí estaba la pregunta que él estaba construyendo por meses. Javier, eso es una cosa increíblemente inapropiada de preguntar. Solo estoy preocupado por ti. Tú tienes una edad ahora. ¿Y si algo le pasase a Miguel? Quiero estar seguro de que tú estás protegida,
que no se aprovechen de ti los socios de él o parientes lejanos o quien quiera que sea. La audacia de eso me quitó el aliento. El mismo hijo que me rechazó cuando yo estaba sin hogar ahora estaba preocupado con mi seguridad financiera. Mi situación financiera no es asunto tuyo, dije fríamente. Claro que lo es. Eres mi madre. Cuando necesité ayuda, tú me rechazaste. Recuerda, tú y Marta decidisteis que yo daría mucho trabajo. Sería muy perturbador para vuestra vidita perfecta. Mamá, ¿ya hablamos sobre eso? Cometimos un error. Sí, lo cometisteis, y ahora estáis cometiendo otro. Colgué antes de que él pudiese responder, mis manos temblando de rabia, pero bajo la rabia había dolor. El dolor profundo y persistente de darme cuenta de que incluso ahora, incluso después de todo, mi hijo me veía como una oportunidad en vez de una persona. Miguel me encontró llorando en nuestro cuarto cuando llegó a casa de su reunión. ¿Qué pasó?, preguntó inmediatamente, viniendo a envolverme en sus brazos. Le conté sobre la llamada de Javier, sobre los meses de manipulación transparente, sobre mi creciente certeza de que mi hijo nunca me vería como nada más que una potencial herencia. Miguel escuchó sin interrumpir, su mandíbula poniéndose más tensa con cada detalle. Lo siento, dijo él cuando terminé. Siento mucho que tu hijo sea demasiado egoísta para ver qué tipo de mujer increíble es su madre. Continúo pensando que le fallé de alguna forma, que si yo hubiese sido una madre mejor, él sería un hombre mejor. Miguel sostuvo mi rostro en sus manos, sus ojos color café serios. Lucía, tú lo criaste de la mejor manera que sabías. Él hizo sus propias elecciones como adulto y esas elecciones reflejan en él, no en ti. 2 semanas después, Miguel invitó a Javier y Marta a nuestra casa. Él no me preguntó primero, solo anunció en el desayuno que los había invitado para la cena y que había algunas cosas que necesitaban ser dichas. Pasé el día nerviosa, incierta sobre lo que Miguel había planeado. Pero cuando Javier y Marta llegaron aquella noche, vi un lado de mi compañero que nunca había presenciado antes. Miguel Velasco, el empresario de éxito, era formidable de una manera que hacía que hombres adultos reconsiderasen sus posiciones. Él era educado, gracioso incluso, pero había cero bajo la cortesía que habría sido claro para cualquiera que estuviese prestando atención. Quería conversar con vosotros dos sobre Lucía, dijo él así que terminamos la excelente cena preparada por Teresa y nos movimos al salón. Sobre vuestra relación con ella y sobre ciertas expectativas que parecen haberse desarrollado. Javier se movió incómodamente. No estoy seguro de qué quieres decir. Creo que lo sabes. La voz de Miguel era agradable, conversadora y absolutamente implacable. Has estado muy interesado en mis negocios, en mis inversiones, en mis planes para el futuro. Has tratado a tu madre con un nivel de atención y preocupación que es notablemente diferente de cómo la trataste cuando ella realmente necesitó tu ayuda. Marta comenzó a hablar, pero Miguel levantó la mano. No he terminado. Quiero ser muy claro sobre algo. Lucía no necesita vuestra aprobación para nuestra relación, vuestro permiso para ser feliz o vuestra protección contra cazadores de fortuna. Lo que ella necesita, lo que siempre necesitó, es que tú la ames incondicionalmente, de la manera que ella te amó la vida entera. El rostro de Javier estaba rojo de vergüenza y rabia. Yo amo a mi madre. ¿La amas? Porque desde donde estoy parece que tú amas lo que crees que ella puede heredar. Tú la rechazaste cuando ella no tenía nada y la estás cortejando ahora que ella está con alguien con dinero. Eso no es amor, Javier, es oportunismo. El silencio que siguió era denso con tensión. Marta miraba sus manos, su rostro pálido. Javier encaraba a Miguel con resentimiento no disfrazado. Creo, continuó Miguel tranquilamente, que necesitas decidir qué tipo de relación realmente quieres con tu madre. Si quieres formar parte de la vida de ella porque realmente te importa su felicidad, tú eres bienvenido aquí en cualquier momento. Pero si tú estás aquí porque crees que hay algo para ti en esto, estás desperdiciando el tiempo de todos. Después de que ellos se fueran, Marta prácticamente arrastrando a Javier fuera de la puerta antes de que él pudiese decir algo que empeorase las cosas, Miguel y yo nos sentamos en el salón, de las manos en un silencio cómodo. ¿Fui muy duro?, preguntó él eventualmente. Pensé sobre eso, sobre los años de atender las llamadas de Javier por obligación en vez de alegría. Sobre la manera como él me hizo sentir como una carga en vez de una bendición. No, dije finalmente. Fuiste honesto.
Tal vez por primera vez en la vida de él, alguien le dijo la verdad. Eso fue hace 6 meses. Javier llama ocasionalmente ahora, pero las conversaciones son diferentes, más cortas, más genuinas, menos calculadas. Él pregunta sobre mi jardín, sobre los libros que estoy leyendo, sobre las clases de pintura que comencé a frecuentar. Él no pregunta más sobre los negocios de Miguel. Marta paró de enviar regalos. No sé si algún día tendremos la relación cercana que una vez soñé tener con mi hijo, pero tenemos algo honesto ahora, algo real. Y tal vez a los 65 años eso sea suficiente. El matrimonio no fue nada como mi primero. Cuando me casé con Manuel hace 45 años, era todo sobre lo que las otras personas esperaban: vestido blanco, ceremonia en la iglesia, recepción en el salón parroquial con música y un banquete tradicional. Invitamos a todos los que conocíamos y varias personas que ni nos gustaban particularmente porque era eso lo que se hacía. Realizábamos el ritual para la comunidad, no para nosotros mismos. Esta vez, Miguel y yo hicimos exactamente lo que queríamos. La ceremonia sucedió en su jardín, nuestro jardín, en una tarde soleada de marzo, 8 meses después de aquella llamada desesperada. El juez de paz era un viejo amigo de Miguel y los únicos testigos eran Teresa, la empleada, y Pablo, el socio y mejor amigo de Miguel por 30 años. Usé un vestido azul turquesa simple, que Miguel dijo que realzaba mis ojos, y él usó un traje gris que lo hacía parecer distinguido y guapo. Sin alardes, sin ostentación, sin estrés en impresionar a nadie. Solo 2 personas que se encontraron nuevamente después de casi medio siglo, prometiendo pasar el tiempo que les quedase juntos. Javier vino a la boda. Yo había debatido si debería siquiera invitarlo, pero Miguel me convenció de intentar una vez más. Él es tu hijo, dijo simplemente. Vas a arrepentirte si no le das la oportunidad de hacer lo correcto. Entonces le llamé 2 semanas antes de la ceremonia. Miguel y yo vamos a casarnos, dije sin rodeos. El 15 de marzo, a las 2. Tú eres bienvenido a venir, pero Marta Torres no está invitada. El silencio del otro lado se extendió tanto que pensé que él podría haber colgado. Mamá, dijo finalmente, tú apenas conoces a ese hombre. Le conozco hace más tiempo del que conocí a tu padre cuando me casé con él. Eso fue diferente. Tú eras joven entonces. Sí, yo lo era. E hice elecciones basadas en lo que creía que debía hacer, no en lo que quería hacer. No estoy cometiendo ese error nuevamente. Otra pausa. ¿Y Marta? Ella es parte de mi vida. Puedo aceptarla, interrumpí. Pero no seré manipulada por ella. Ella dejó claro que yo no era bienvenida en su casa cuando necesité ayuda. Ahora ella no es bienvenida en mi boda. Las acciones tienen consecuencias, Javier. Él apareció solo, pareciendo incómodo en un traje que probablemente costó más de lo que mi presupuesto mensual de la compra solía ser. Él estrechó las manos de Miguel educadamente, hizo una pequeña conversación apropiada e incluso consiguió sonreír cuando el juez nos declaró marido y mujer, pero yo podía ver que algo había cambiado en él. Tal vez la conversación franca de Miguel hubiese finalmente atravesado la fachada que él había construido. Después de la ceremonia, mientras Miguel conversaba con Pablo sobre algún proyecto de negocios, Javier me llevó a un rincón tranquilo del jardín. Mamá, comenzó, pareciendo incómodo pero determinado. Siento mucho lo que pasó después del incendio, por no haber estado allí cuando me necesitaste. Miré a este hombre, mi hijo, pero de muchas maneras un extraño, e intenté ver al niño que una vez sostuvo mi mano con tanta confianza. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué me rechazaste cuando yo más te necesité? Él miró a sus zapatos lustrados, luego al cielo, a cualquier lugar menos a mí. Yo tenía miedo, admitió finalmente. Miedo de que si tú te mudabas, nunca más saldrías. Miedo de que Marta me dejase. Miedo de perder la vida perfecta que construí. Y ahora. Ahora me doy cuenta de que perdí algo mucho más importante. Él finalmente me miró. Sus ojos, tan parecidos a los de Manuel, brillando con lágrimas no derramadas. Te perdí a ti. Perdí el derecho de llamar mamá a la mujer más fuerte que he conocido. No dije que estaba todo bien porque no lo estaba. No dije que lo perdonaba completamente porque ese tipo de cura lleva tiempo. Pero extendí la mano y toqué su rostro, el mismo gesto que hacía cuando él era niño y necesitaba consuelo. Es un comienzo, dije suavemente.
Podemos trabajar a partir de ahí. Esta mañana desperté en los brazos de Miguel. En los brazos de mi marido, en la habitación que se convirtió en nuestra, en la casa que se convirtió en nuestro hogar. La luz del sol entraba por las ventanas que tienen vistas a los jardines que cuidamos juntos. Y yo podía sentir el olor del café que Miguel prepara todas las mañanas antes de que yo despierte. A los 66 años, estoy más feliz de lo que jamás estuve. No por causa del dinero de Miguel o de su bonita casa o de su éxito, sino porque alguien me ve, realmente me ve, y elige amar lo que ve. El incendio se llevó mi vida antigua, la destruyó y esparció las cenizas. Pero a veces pienso, mientras observo a Miguel leyendo su periódico matinal del otro lado de la mesa del desayuno, que la destrucción es solo otra palabra para renovación. A veces tienes que perder todo lo que pensabas que querías para encontrar todo lo que realmente necesitabas. Y a veces, si tienes mucha suerte, el primer amor tiene una segunda oportunidad de convertirse en el amor para siempre. La tarjeta de visita que cargué por 47 años está enmarcada ahora, sentada en la mesa de Miguel, en su despacho. Un recordatorio de que algunas promesas valen la pena ser mantenidas, incluso cuando lleva casi medio siglo cumplirlas. Especialmente entonces. La vida nos sorprende de maneras que nunca podríamos imaginar. Si alguien me hubiese dicho aquella tarde terrible, cuando vi mi casa en llamas, que aquel sería el comienzo de la fase más feliz de mi vida, yo me habría reído con amargura. Pero el universo tiene sus propios planes, y a veces los caminos más dolorosos nos llevan a los destinos más bellos. Si estás pasando por un momento difícil ahora, tal vez esta sea solo la primera página de una nueva historia. Una historia de nuevo comienzo, de redención, de un amor que sobrevive al tiempo y a las circunstancias. Porque si aprendí algo en esta jornada, es que nunca es tarde para que la felicidad te encuentre. Ahora, si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo. Si llegaste hasta el final, comenta desde dónde escuchaste mi historia y qué hora es donde estás. Gracias y hasta el próximo encuentro.